Paul McCartney sintió su música tan distorsionada por el productor de los Beatles que terminó dando una orden por escrito para detenerlo. No fue solo una sugerencia creativa, fue más bien un acto de desesperación. El bajista del grupo más famoso de la historia no pudo soportarlo más y terminó escribiendo un documento legal para intentar rescatar su propia creación de las manos de Phil Spector. Pero, ¿qué fue realmente lo que ocurrió dentro de la consola para que Paul McCartney reaccionara de esa forma? Hoy vamos a revelar cómo una arquitectura sonora diseñada en un sótano de concreto terminó por deformar la esencia de la banda, provocando un choque contra la industria que marcaría el final de una era. Bienvenidos a Tiempo Atrás. Para comprender la molestia de Paul, debemos entrar en el laboratorio técnico de Phil Spector. Su famoso muro de sonido no buscaba la fidelidad, buscaba la masa. En los estudios de Los Ángeles, Spector amontonaba a decenas de músicos en espacios mínimos, forzando a que el sonido de cada instrumento se colara en los micrófonos de los demás, lo que se conoce entre los sonidistas como sangrar. El secreto de esta energía estaba en la física del sótano, una cámara de eco de concreto sólido donde el sonido era bombeado a volúmenes extremos y regrabado una y otra vez. Para los Beatles, que siempre buscaron la claridad en su grabación, esto fue una invasión. Spector estaba aplicando una arquitectura de saturación que borraba el aire entre los instrumentos. Realmente no estaba grabando una banda, estaba construyendo un monumento de ruido que hacía sombra a la ejecución original de los instrumentos. Esta deformación fue la gota que rebalsó el vaso para Paul McCartney. En el canal tengo más datos como este, todos los días. Suscríbete y activa la campana para no perderte el de mañana. Cuando Paul escuchó los resultados de lo que Spector estaba haciendo con sus canciones, no podía creer lo que estaba escuchando. Sintió que su derecho sobre el sonido de su obra como creador había sido anulado, y su reacción fue redactar una sentencia de muerte para el estilo invasivo del productor. Estimado señor, en el futuro, nadie tendrá permitido añadir o restar nada a una grabación de una de mis canciones sin mi permiso. Con estas palabras, McCartney marcaba un límite técnico definitivo. Estaba cansado de ser un espectador de su propia deformación. El sistema de Spector estaba ganando en la consola, pero estaba perdiendo por completo el agrado del dueño de la obra. El punto máximo de este conflicto ocurrió en la canción The Long and Winding Road. Lo que nació como una balada desnuda de piano, Spector la envolvió en una masa orquestal masiva. Sin consultar a nadie, añadió 18 violines, coros femeninos y una densidad sonora que para Paul se alejaba demasiado de lo que eran realmente los Beatles. El muro de sonido actuó aquí como una sepultura de concreto. La energía del piano original fue enterrada bajo capas de instrumentos que McCartney jamás pidió. Esta deformación no solo era estética, era un desgaste técnico que obligó a Paul a ser extremadamente específico en sus demandas de rescate. Yo había considerado orquestar The Long and Winding Road, pero había decidido no hacerlo. Por lo tanto, deseo que se modifique de acuerdo con estas especificaciones. Las cuerdas, los metales, las voces y todos los ruidos añadidos deben reducirse en volumen. Noten que Paul no los llama arreglos, los llama ruidos. Y es que para su gusto, el famoso sistema de Spector era solo una interferencia que deformaba la verdad de la grabación. Realmente, el problema de fondo era que la arquitectura de Spector eliminaba la identidad de la banda. Paul exigía recuperar el volumen de los instrumentos originales, intentando desenterrar a los Beatles de la máscara sonora del eco. La voz y la instrumentación de The Beatles deben subirse de volumen. El arpa debe eliminarse por completo al final de la canción y sustituirse por las notas de piano originales. Pero Phil Spector, famoso por su ego inquebrantable, ignoró estas instrucciones. El disco salió al mercado con toda la deformación técnica intacta, lo que provocó un conflicto irreversible. La carta terminó siendo una de las pruebas legales que Paul usó para demandar la disolución de los Beatles. En el papel, Paul se despide con un disparo directo al sistema de trabajo del productor. No vuelvas a hacerlo nunca más. Décadas después, se lanzó Let It Be Naked, que fue la revancha de Paul McCartney, un álbum con las mismas canciones, pero con la esencia real de la banda. Me gustaría saber en los comentarios con cuál disco te quedas. Paul McCartney tuvo que dar una orden por escrito para intentar detener la distorsión de su música, y aunque en su momento no fue escuchado,
el tiempo terminó por darle la razón. Lo que escuchamos en ese álbum no son los Beatles, sino la impresión de un hombre que creyó que su técnica era más importante que la banda más famosa del mundo. Suscríbete para conocer la verdad detrás de las grabaciones que cambiaron la historia. Y es que en un día caben muchos años.